o se ha ido, digamos, desarrollando más en la parte industrial, mientras India se está desarrollando más en la parte de servicios. Y la tecnología. Exactamente. Bueno, dentro de la parte de servicios, tecnología, de hecho, India está teniendo un gran superávit de ingenieros informáticos y un déficit en ingenieros civiles, por ejemplo, porque la parte de tecnología, de desarrollo de software, es muy importante para ellos. Y ellos han estado avanzando mucho y además también un poco en la parte industrial, en la fabricación de automóviles, un mercado interesante porque los automóviles más económicos del mundo está produciendo ahora mismo India. Es una economía que ha estado creciendo en niveles entre 8 y 9, más o menos, un poco menos que China, pero con un potencial bastante alto. Es el segundo país más grande en población del mundo. ¿Tiene superávit la India, su comercio internacional? Hasta donde tengo entendido, sí. Bueno, digamos hasta el año pasado sí. Tenía superávit. Porque ese es un tema importantísimo. Cuando las economías crecen y se expanden al mercado internacional y logran acumular un superávit por mucho tiempo, se convierten entonces en exportadores de capitales. Eso en gran medida es lo que ha pasado con China. Y a la inversa lo que está pasando en términos del déficit de importación de capitales con la economía de Estados Unidos, que acaba de anunciar hace poco que ha tenido su déficit comercial más grande en mucho tiempo. Claro, porque por un lado la economía ha recuperado, digamos, velocidad, no tan rápido como se esperaba, y por otro lado también porque el dólar se ha fortalecido. Entonces, pero eso, Odali, parece que te da un rezago entre el comportamiento de la industria y de la producción nacional y el consumo. Sí, sí. Claro, naturalmente una moneda fortalecida permite que los nacionales puedan consumir más bienes importados y de ahí entonces el mayor déficit comercial para Estados Unidos. O sea, el dólar ha estado con una tendencia hacia la apreciación con respecto a las principales monedas, pero también por otro lado China ha jugado no muy limpio en la parte comercial porque ha mantenido artificialmente su moneda depreciada. El tipo de cambio entre el yuan y el dólar se ha mantenido a un nivel similar durante mucho tiempo, cuando todos sabemos de que ese nivel, que es como alrededor de 5 yuanes por un dólar, debía ser probablemente 20 o 50% menos. O sea, ellos deberían dejar que se aprecie su moneda para, digamos, equilibrar un poco el desbalance que hay en el comercio mundial en este momento. China exporta muchísimo y muchos países están consumiendo mucho, pero resulta que ahora esos países que están consumiendo mucho o que habían estado consumiendo demasiado, mucho más incluso de lo que ellos producían o de lo que eran sus ingresos, ahora no pueden consumir tanto. Entonces, de mantenerse sostenible, para China, digamos, mantener sostenible ese nivel de crecimiento basado en sus exportaciones, estos países que antes le estaban comprando mucho a China, tienen que venderle a China. Es decir, China tiene que consumir más ahora y vender menos. Pero el dólar apreciado de Estados Unidos lo que hace es que te promueve las importaciones y por lo tanto las compras a China. Sí, no ayuda. Pero te afecta entonces las exportaciones de Estados Unidos. Claro, entonces, por lo tanto, te afecta la producción nacional y la generación de empleo. Claro, que dicho sea de paso, las exportaciones de Estados Unidos se han recuperado bastante. El problema es que no a la velocidad suficiente como para equilibrar el déficit comercial, que es algo que realmente, que algo que dice bien, digamos, en el sentido de la recuperación de la economía, pero dice mal en el sentido de que todavía Estados Unidos sigue consumiendo más de lo que produce. Y entonces lo ideal fuera de que esa brecha se vaya cerrando, precisamente para que el país no requiera más financiamiento, porque a la larga, si un país consume más de lo que produce, o invierte también más de lo que produce, o de lo que ahorra, tiene que financiarse. Tienen que endeudarse. Y no siempre los mercados estarán dispuestos, o sea, los mercados no tienen una disposición infinita a financiar. Ilimitada. Ilimitada a ningún país, ni siquiera Estados Unidos. Entonces, eso es lo que ellos miran en el largo plazo, de que ellos deben cuidar esa parte, porque el ahorro nacional de ellos
continúa todavía muy bajo y el uso del ahorro de otros países sigue alto, digamos. No, y Estados Unidos tiene grandes temas sin resolver. Por ejemplo, en la seguridad social ahí hay un tema de desequilibrio financiero en todo lo que es ese programa importantísimo y un costo fiscal bastante considerable que no se ha transparentado completamente. O sea que hay muchos temas en agenda que pueden impactar en lo que es esa sostenibilidad de esos déficits gemelos de Estados Unidos. Vamos a una pausa y regresamos. Bien, amigos, vamos a la última parte de nuestro programa del día de hoy. Con Odalis Martí hemos estado haciendo un recorrido internacional, mirando los países que tienen mayor peso en la economía internacional, comenzando por Estados Unidos, los países de la Unión Europea y los llamados países emergentes del BRIC, que son los países que en los últimos años han tenido el mejor desempeño y ahora tienen un peso muy importante, a tal punto que ya China, según las informaciones que hemos visto en los medios en los últimos días, se ha convertido en la segunda economía del mundo, desplazando a Japón, que está pasando por una ralentización muy fuerte, que viene de lejos, el caso de Japón. Y entonces este es un tema que obviamente tiene mucha incidencia en el comercio internacional, porque China, con el peso, la magnitud de su población, de su mercado, con el peso específico que tiene en la economía internacional y considerando que la República Dominicana no tiene esa relación comercial tan importante con China, sino con Estados Unidos, de alguna manera nosotros tenemos que evaluar lo que implica este desenvolvimiento de la economía internacional para la economía dominicana. Y en estos últimos minutos del programa quisiéramos entonces con Odalis poder repasar un poco este tema. Bueno, como habíamos dicho, la economía estadounidense se mantiene en proceso de recuperación y lo que recientemente las últimas noticias lo que han dicho es de que esta recuperación, aún siendo positiva, es un poco más lenta de lo que se preveía. Y eso es, digamos, lo que se ha visto un poco estos últimos movimientos en el mercado y que se ha reflejado en inestabilidad o volatilidad en los mercados accionarios. Sin embargo, mirando en los efectos de la República que podría tener sobre la República Dominicana, es importante que nosotros veamos cuál ha sido la historia reciente, el desempeño de la producción doméstica dominicana. El año pasado, la economía dominicana creció 3.5%, que es un crecimiento positivo, importante, pero que si se ve cómo venía la economía dominicana creciendo, es un crecimiento desacelerado. O sea, había que ver de que la economía dominicana venía creciendo sobre 7%. En 2009, digamos, se desacelera mucho. 5. Sin embargo, hubo todo un programa de estímulo monetario, sobre todo, que se aplicó y que tuvo un efecto muy rápido sobre la recuperación de la economía dominicana. Sobre todo en la segunda parte del año. Sobre todo a final de 2009 y que ese efecto entró con fuerza en 2010. Y hemos visto de que la primera mitad de 2010 la economía dominicana ha crecido más de 7%. Cuando usted tiene una velocidad de crecimiento de este modo, naturalmente que aunque venga una perturbación que pudiera bajar un poco la velocidad, pero ya tiene una ganancia. Claro, el vehículo sigue corriendo, sigue corriendo con fuerza. Sí. Digamos de que en el corto plazo, estas perturbaciones que se reflejan en el entorno internacional dominicano, no se vería un efecto muy importante en el corto plazo, digamos, en los próximos trimestres. O sea, nosotros es muy probable que vamos a cerrar este año con un crecimiento muy alto, y ese crecimiento, y no lo digo yo, o sea, también incluso he visto que la licenciada Olga Díaz lo ha explicado muy claramente en este programa. La misión del fondo. Y además también esto ha sido visto por el fondo, que dicho sea de paso, si ustedes ven la declaración del fondo, aumentó la perspectiva de crecimiento de este año para la República Dominicana, y lo aumentó incluso más de un punto porcentual de lo que se tenía previsto. Que es significativo. Lo que sí podría suceder es de que, de persistir, porque estamos hablando de muy corto plazo,